Bienvenidos, bienvenidas, conexionistas, y seguimos con nuestra serie de cultura política. Seguro ya vieron aquí a Alejandro Envila Fischer, que nos acompaña, politólogo, periodista, catedrático, un gran amigo, un gran activista en redes y sobre todo, pues, una persona que está analizando continuamente todo el tema. Y seguimos con la revocación de mandato, nomás que pues ahora sí vamos a analizar todo el tinglado y todo el circo que hay alrededor pues de este acontecimiento que pues para nosotros fue el día de ayer. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Ya lo dijo Armando, vamos a analizar el circo. Como nos estaba comentando nuestro abogado periodista Alejandro, ¿qué viste? Hay, como bien decías, mucha información. Se echaron a andar los grupos de porristas de ambos lados. Eh, Matraqueros. sí, matraqueros por todos lados. Me parece que hay que aclarar un poco las cosas, sobre todo quizás pensar en términos de escenarios, en términos de aprendizajes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias a los amigos del auditorio, Armando, Edgar. Efectivamente, es una jornada interesante. Creo que a nadie sorprende el resultado, eso lo podemos obviar. Eh, Coincido con ustedes. Yo advierto a estas horas del lunes, cuando ya, digamos, hay números muy firmes, un optimismo de los dos bandos desbordado. Y uno lo entiende, ¿no? La política se trata de construir y narrar, y ganar narrativas. Y cada uno quiere imponer su narrativa al otro. Yo creo que los dos bandos tienen cosas que pueden celebrar y los dos bandos tienen cosas, y ahorita me refiero a cuáles dos bandos. Uno, por supuesto, es Morena. Los dos bandos tienen cosas en las que hay que reflexionar seriamente, porque yo les pongo una primera conclusión sobre la mesa. A partir de lo que ocurrió a lo largo del día de ayer, resultados conocidos por la noche, la elección presidencial de 2024 está total y absolutamente abierta. Yo no veo un ganador para ningún lado. Me parece que el presidente y su proyecto político, con todo y el partido que le sirve de sustento a este proyecto, Morena, pretendían pues ganar por adelantado 2024, sobre todo derrotar moralmente a la oposición. Además es el término que a ellos les gusta. Sí. Demostrar un músculo suficiente como para que quedara claro que no hay mucho que hacer porque la oposición hoy día no existe. En este espacio lo hemos platicado muchas veces. La oposición partidista efectivamente no existe. Nada más que a Morena se le apareció otra oposición de la que también hemos hablado, una oposición ciudadana que optó no por participar, optó por no participar, por decir yo no voy porque no creo en el ejercicio, en la forma en la que se está desarrollando. Bueno, pues esa fue la gran ganadora. Ahora, esa oposición tiene muchos problemas, esa oposición ciudadana tiene muchos problemas y retos hacia adelante. Y yo veo a muchos de sus integrantes festejando anticipadamente algo que todavía no gana. Efectivamente lograron plantarle cara al presidente y decirle, pues con trabajos llegas al 17% de participación. Es decir, con todo lo que se hizo, con toda la propaganda que se hizo, desde el gobierno, aunque digan que fue desde la sociedad organizada, del pueblo organizado, perdón, ellos utilizan más el término pueblo que el de sociedad. Con todo eso, no lograron reunir una cantidad importante de participantes. Sí es cierto, un 9 de cada 10 de personas que participaron dijeron que se quede el presidente. Eso lo dábamos por descontado y lo sabíamos. ¿Sí?
Así como sabíamos que la consulta no era vinculante, aunque rebasara el 40% por razones que ya hemos expresado aquí. Por la imposibilidad de aplicar retroactivamente la norma, a López Obrador no se le podía aplicar esta norma, debido a que él fue electo bajo un esquema legal de presidencia de 6 años, en este caso 5 años, 10 meses. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo habíamos platicado, ya lo hemos visto. ¿Qué creo? Que el presidente buscaba descontar a los partidos de oposición y desalentar a la sociedad. Sobre todo a esa sociedad de clase media que le molesta tanto, que le incomoda, porque no caminó con él en 2021. Sí había caminado más o menos con él en 2018 y en 2021 dijo no, hasta aquí. Y se manifestó especialmente en lo que ellos llaman el gran bastión morenista, que yo ya lo pongo en entredicho, la Ciudad de México. Vamos a ver en las próximas horas los resultados por entidad federativa. Ya tenemos los de participación y participación por entidad federativa. La Ciudad de México, antes Distrito Federal, bueno, pues están alrededor del 17%, apenas arriba, 17-18%, apenas arriba de la media nacional. En el lugar número 10 de 32 entidades federativas, el gran bastión morenista. Y la primera entidad en participación es Tabasco. No es extraño, de ahí es el presidente, pero además, bueno, pues quien demostró ser el mejor operador, mejor entre comillas, operador político para este tema de llevar gente a votar, pues se llama Adán Augusto López. Secretario de Gobernación. Exgobernador, secretario de Gobernación. Bueno, gobernador con licencia, secretario de Gobernación, paisano del presidente, muy cercano al presidente. Y dato curioso, cada día más señalado como el otro precandidato presidencial. Yo creo que a estas horas, Claudia Sheinbaum, la supuestamente favorita, previamente ungida y muchas cosas, debe estar seriamente preocupada, porque otra vez no le entregó buenas cuentas al presidente. Y lo voy a decir con todas sus letras, no acarrió suficientes votantes. Porque bueno, una de las cosas que vimos fue una operación escandalosa, grotesca, y bueno, a mí no me gusta utilizar tanto adjetivos, pero cínica, de acarreo. Cínica, ¿por qué? Porque lo presumían en redes sociales. Okay. Antes, durante y después del ejercicio. Mario Delgado señalando combis que decían, te llevo a votar, fotografías de estos visitaxis que hacen que la Ciudad de México parezca Calcuta, y Calcuta de hace muchos años, afuera del mercado Villacuapa, lo llevo a su casilla, obviamente sin costo, ¿no? Vamos, filas y filas de camiones que llegaron a diferentes lugares para votar. Y hay que decirlo y hay que señalarlo porque además de esto se va a hablar en los siguientes días, ahorita pasamos a ese punto. Fueron delitos electorales. Con todas sus letras, sí. Con todas sus letras. Se cometieron infinidad de delitos electorales. Delitos electorales tipificados por la legislatura de Morena, hoy mayoría. Esto no es del pasado neoliberal. Ellos dijeron, además, delitos graves, porque ellos, en esta lógica de elevar las penas a los delitos, que es populismo penal, le digo yo, porque con eso no se ha resuelto nada en ningún país del mundo, eso no combate la inseguridad, decidieron elevar las penas de los delitos electorales, volverlos graves. ¿Qué significa graves? Pues que merecen prisión preventiva. Y hoy en México, o sea, se metieron en un problema, yo creo que innecesario. Si hoy en México hubiera justicia penal en materia electoral, me atrevo a decir que no la hay, varios funcionarios, algunos funcionarios de alto nivel del gabinete presidencial, tendrían que ser detenidos y procesados. El Bronco está en el bote por menos. El Bronco está en el bote por... Mira, no sé si menos, pero por un delito electoral. Acusado de un delito electoral.
Exactamente. Muy buena observación de Armando. Entonces, vamos, aquí esto pasó, para agotar este punto, el INE va a tener que estudiar los casos, porque se van a presentar denuncias, o ya se empezaron a presentar denuncias. Determinará si le da vista al Ministerio Público, que yo creo que le dará vista, y me parece que la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos Electorales, la FEPADE, no les va a dar trámite. No les va a dar trámite y nos va a demostrar una vez más que la Fiscalía no es independiente. Que el fiscal Alejandro Gers Manero no se manda solo, o pues que está en abierta complicidad con el Poder Ejecutivo. ¿Y qué viene ahí? Que se van a desgarrar las vestiduras para atacar al INE, y va a decir que el INE está persiguiendo a los políticos de Morena y está persiguiendo a Morena, porque pretenderá que se les aplique la ley. Ahora, el INE no puede no hacerlo, ¿eh? El INE no puede no recibir las denuncias y no puede no dar vista al Ministerio Público. Estaría incurriendo en responsabilidad. Porque vamos, son conductas que todos vimos, pero además, si el INE se hiciera de la vista gorda, ustedes imaginan lo que pasaría en la elección de 2024 o en las elecciones que vienen para gobernador de este mismo año, de las que tendríamos que hablar, aunque no creo que el tiempo nos dé para hablar de ellas el día de hoy. Pero vamos, ahí hay un primer punto. A ver, yo creo que las casillas se instalaron, el 99 punto y fracción de casillas quedaron instaladas. Sí. Es cierto, no fueron la cantidad de casillas que se instalan en una elección constitucional. Este es un ejercicio de revocación de mandato constitucional también. No fue esa cantidad, pero no fue esa cantidad porque al INE no le dieron el dinero para instalarlas. Esa fue la razón por la que hubo un tercio de las casillas. Ahora, ese no fue un factor. ¿Por qué? Porque Mario Delgado ya presume en las redes sociales también que con un tercio de las casillas instaladas, el presidente más votado de la historia de México, estoy parafraseando a Mario Delgado, más votos que Vicente Fox, Felipe Calderón, y obtuvo más votos que no sé quién más, ¿no? Seguramente que Venustiano Carranza también. Que Anaya decían también, ¿no? Que Anaya y que Meade, no sé por qué se compara con candidatos perdedores, pero bueno. A ver, con un tercio de las casillas, efectivamente, tiene más votos. Pero el número de casillas no tuvo nada que ver, porque también podemos aplicar el análisis de forma inversa. Con más o menos 30, 40 millones más de electores que Vicente Fox, obtuvo un poquito más de votos que Vicente Fox. Porque vamos, el padrón que votó a Vicente Fox en 2000 era de alrededor de 50, 60 millones de electores. Hoy estamos arriba de 90. ¿Sí? 92 millones. 92 millones de electores. Pero además Vicente Fox tenía de competidor a Cuauhtémoc Cárdenas y de competidor a Francisco Labastida, ¿no? Sí. Van a decir ustedes que eran malos competidores. Bueno, tenía dos competidores. En esta ocasión no había ningún competidor. Y nadie más hizo campaña. Entonces, vamos, pues ese intento malo de ecuación que hace Mario Delgado, pues es palabrería pura, ¿no? Es una falacia. O sea, a ver, no faltaron boletas en ninguna casilla. Sobraron boletas en prácticamente todas las casillas. Entonces, el número de casillas es irrelevante. El número de casillas no fue un factor para que inhibiera la participación. Entonces,
hay que cuidar que viene, me parece que viene un ataque al INE, que ya empezó. En lo personal y subrayando que yo creo que sí, el INE puede y debe hacer mucho, pero necesita que le den las herramientas para abatir el costo de la democracia mexicana. Creo que hizo su papel y lo hizo bien. Creo que salió fortalecido, aunque lo van a atacar. Y el presidente dijo en la conferencia matutina de hoy, sí es cierto que tuvo menos votos, pero con todo el boicot del INE. A ver, no hubo boicot del INE. El propio Lorenzo Córdoba fue a participar y los otros consejeros. No hubo boicot del INE. Lo único que no hubo fue la cantidad de casillas que se pretendían, pero eso ya dijimos por qué no fue un factor. Eso no inhibió la participación ciudadana. ¿Sí? Y lo que sí hubo fue una grosera operación de acarreo electoral que implica violaciones a la ley y que van a ser materia de discusión a lo largo de las siguientes semanas. Yo me imagino que va a haber sanciones, aparte de las vistas al Ministerio Público, que creo que va a dormir los asuntos. Me imagino que habrá sanciones. Si logran vincular a Morena con toda la propaganda que hubo, me parece que el Consejo General del INE le va a imponer una sanción ejemplar a Morena, una sanción económica, que bueno, finalmente pagan con la prerrogativa, o sea, es una sanción ridícula, pero será una sanción importante que Morena va a recurrir y se va a resolver en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto, confirmó durante el proceso previo que no se podía hacer campaña si se era funcionario público o si se era integrante de un partido político. Que los decretos que la Cámara de Diputados emitió para permitir hacer campaña a los legisladores y a los servidores públicos, por ridículo que parezca, esto hizo la Cámara, decreto para interpretar la prohibición. Se decreta que no es prohibición. Eso fue lo que hizo la Cámara. El tribunal dijo, este decreto no tiene validez. O sea, está prohibido, porque así lo establecen las normas, y un decreto no está por encima de la norma. El tribunal tendrá que resolver esa parte. Pero bueno, regresando, si les parece, al tema de quién ganó y quién perdió, que creo que es lo que más nos interesa y les interesa a los amigos del auditorio. Yo creo que esa sociedad que se hizo escuchar a través de su silencio, de su no participación, tendría que tomárselo con más calma y no andar festinando tan rápido. Porque si bien es cierto que el presidente perdió la mitad de los votos, sin tener opositor enfrente, haciendo campaña ilegalmente, violando la norma, desoyendo al árbitro electoral, todo lo que tú me digas, va a tener alrededor de 15 y medio millones de votos, ni siquiera los 17 que decían. Siguen siendo muchos votos, ¿eh? O sea, tío, y tal vez no es con la finta, no es techo, es piso. Es de donde van a empezar a construir. es una interpretación y efectivamente, o sea, no necesariamente es el techo. Yo creo que no necesariamente también es el piso, pero si me dices tienes que escoger una de las dos, creo que está más cercano a hacer su voto duro y por lo tanto su piso, y definitivamente no es su techo. Ahora, antes de que pasemos, déjenme tratar de amarrar conclusiones aquí, porque yo, a ver, lo que veo es que, vamos a ver si estamos de acuerdo. Este proceso, lo que nos acaba de demostrar, lo que le acaba de demostrar a los mexicanos y lo que los mexicanos le demostraron al mundo, a ese mundo que entiende de política, es que en México el acarreo está más vigente que nunca. Es decir, la movilización del voto hoy es más cínica, siempre ha existido, ¿no? Quizás
con gobiernos anteriores se disfrazaba, o por lo menos no aparecían los titulares y encargaban a terceros a que lo hicieran. Sí, no salían en Para redes. mí la diferencia está en los grados de cinismo, porque yo veo la misma maquinaria pensada, diseñada desde ese viejo priismo, que es algo que no muere y que ahí está, y que hoy cobra más fuerza porque se está echando mano de ella y además porque se está presumiendo como un asunto del pueblo, y entonces se le trata de poner una etiqueta distinta para legitimarla, y tú sacaste, entregaste una reflexión muy interesante en tu columna, que por cierto recomiendo que la veamos, porque hablas de esa normalización de, ¿no?, la violación a la ley. Entonces, ahí estamos otra vez. Entonces, por un lado tenemos esa parte. Por otro lado, tenemos la imposibilidad, y en esto que ustedes dos señalan muy bien, de aguas con los triunfalismos, porque, y déjenme hacer un comparativo con la política de aquí. Esta narrativa de que el presidente Biden se robó la elección es una narrativa ridícula, pero es una narrativa que ha encontrado muchos adeptos emocionalmente, ¿eh? Y que sigue vigente a pesar de que las ilegalidades, a pesar de que no han demostrado absolutamente nada, a pesar de que todos los recursos del aparato público, ¿no?, del presidente Trump, a pesar de que se demostraron después con pruebas de que el señor se había llevado cajas que demostraban que él en sus conversaciones había inclusive llegado a pensar que el servicio secreto, ¿no?, y la Guardia Nacional echaran a andar y vigilar la elección. A pesar de que todo eso quedó demostrado, esa narrativa sigue vigente. ¿Qué quiero decir con esto? La narrativa que surja desde Palacio Nacional va a seguir vigente, para mi gusto, por una sola razón. No se ha construido una propuesta más atractiva de narrativa que apele a esas emociones, ¿no? Ya no a la masa de votantes del voto duro, sino a la otra. Y entonces, como tú bien dices, ¿no?, mucho cuidado, porque yo no veo, y quizás sea muy temprano para verlo, también hay que ser justos, que se esté aprovechando esto para construir una narrativa, primero, que no sea contestataria. O sea, si el itamita Mario Delgado dice lo que tenga que decir, pues entonces hay que contestarle. Pero entonces, y si desde el Palacio Nacional dicen hay que contestar, entonces o tenemos este señalamiento de llavén y de burla, pero más de eso no hay nada. No se está construyendo, y esos señalamientos solamente le hablan al ombligo a esta clase media desencantada que le encantaría haber visto otros resultados. Entonces, sigue habiendo ese vacío. Para mí ese es un terrible vacío que nos lleva a esa otra parte de la conversación. Y la otra gran reflexión que yo quisiera hacer es que en materia de cultura política, lo que tú señalaste en tu columna, Alejandro, se nos está haciendo hábito que no se respete la ley y que no hagamos nada más que señalar que no se respetó la ley. Entonces, por ahí no saben cuántas llamados a la defensa del INE hubo, ¿no?, en términos de WhatsApp, de Twitter, de lo que ustedes quieran, pero así como propuestas de organización de decir, vamos a salir a defender al INE y vamos a la calle, yo no vi. Entonces, si en el asador tenemos uno, que la misma manera de llevar a cabo las elecciones, es decir, el acarreo indiscriminado, el presupuesto, funcionarios más involucrados, si vamos a ver cómo le pisan los callos o le aprietan las tuercas a los gobernadores para decir, esto que pasó en abril no nos puede pasar en junio, entonces más les vale que garantice. Todo eso yo creo que lo vamos a ver exacerbado. Vamos a ver, en mi opinión, el límite de la desfachatez. ¿Por qué? Porque urge sacar los números. Y ante eso, segunda ecuación que tú pusiste en la mesa en tu columna, ante el no respeto a la ley, ¿qué importa? ¿Qué importa que el IFE, que el INE, que la autoridad que sea, con las siglas que sean, observe algo, objete algo? Porque de todas maneras no vamos a hacer caso y vamos a hacer lo que se nos pegue la gana desde ese lado. Y del otro lado no hay contrapesos. Entonces, yo me quedo con esas como dos grandes reflexiones,
que invitan a la acción del otro lado de lo que se llame que sea la oposición o de partidos o ciudadana, porque pues esta defensa al INE debería de tener acción más allá de, digamos, menciones valientes, ¿no? En medios sociales. Entonces, yo creo que yo esa parte la cerraría así para entonces pasar a esta otra que tú dices, si estamos de acuerdo, a lo mejor no estamos de acuerdo en estas grandes elecciones, porque las elecciones de junio y las elecciones de intermedias de noviembre y la presidencial, acarreo va a haber, ¿eh? De todos lados. Sí. Entonces, otra vez derrama, otra vez ese cinismo, no creo que vaya a cambiar. Definitivamente no va a cambiar. Tú lo dijiste, Edgar, lo que vimos es una muestra de lo que vamos a ver. Y lo vamos a ver exacerbado. ¿Por qué? Porque ya vieron que no les alcanzó. No les alcanzó para derrotar moralmente a la oposición, aunque hayan ganado 9-1. ¿Sí? Y del otro lado, del lado de los partidos políticos de oposición, que bueno, a nadie debe extrañarle, ya hoy se quieren convertir en los padres de la derrota moral, el ejercicio de revocación de mandato cuando prácticamente no hicieron nada. ¿Sí? Del otro lado igual puede haber acarreo, aunque bueno, el uso fuerte del presupuesto público, los grandes dineros los tiene Morena. Sí, sí, sí. Morena y el gobierno de Morena, que son una misma cosa. Y efectivamente, vamos a ver el cinismo y que haya violado la ley. Lo vimos con el secretario de Hacienda, cuando el presidente de la República lo balconeó diciendo, él fue el que me dio la información privilegiada que yo hice pública. O sea, ni siquiera le pudo guardar el secreto. Y cuando una reportera le preguntó, oiga, ¿que usted fue? Sí, yo fui. Es que violó la ley. Y, sí, así de sencillo. En cualquier, yo no voy a decir en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Inglaterra, si eso ocurre, el secretario había tenido que dimitir por lo menos, porque esa violación grave a la ley permitió especulación financiera de cuánto no sabemos. Sí se podría saber, pero no sabemos. Pero ahí hubo quien se benefició, quienes se beneficiaron. ¿Sí? Por algo está en la ley prohibido eso. Si vamos a normalizar las conductas ilegales, si vamos a normalizar el acarreo, vimos al secretario de Gobernación cuando le dijeron, oiga, usted vino en un avión de la Guardia Nacional, un avión del Ejército, a hacer campaña por la revocación. ¿Y qué? ¿Qué me van a hacer los del INE? Si los vamos a sacar y se van a ir con la cola entre las patas. ¿Habráse visto mayor cinismo? Eso es lo que viene, como dices. Sí. Eso es lo Una que viene. política tribal totalmente. Absolutamente, Sí. absolutamente. Mira, nada más para cerrar esta parte. A ver, coincido. Creo que algo que yo no sé si la sociedad se lo esperaba, porque aquí los ganadores no son los partidos de la oposición. Es la sociedad que decidió hacer el vacío al presidente. Yo no sé si esperaba el tamaño del vacío. Me queda claro que entendieron muy rápido que habían ganado. Quienes se manifiestan en redes de esa sociedad y todo, y ya traen 2 o 3 iniciativas circulando a lo largo del día. No me parecen malas, pero creo que, y yo lo digo públicamente, me asumo como parte de esa sociedad. Creo que se están equivocando en algunas cosas, así como se equivocaron, y lo dijimos hace 8 días, en subir al templete a Gabriel Cuadri y a Enrique de la Madrid. Y, a ver, si es un movimiento ciudadano, no tendrías por qué partidizarlo, al menos no en este momento. Y tu capacidad de convocatoria, respetando mucho a todos los que fueron, fue pobre, fue por lo menos insuficiente. Es un principio, pero estás muy lejos de, tanto que quién sabe si te alcance. Pues 8 días después, el resultado te dice otra cosa.
Si esa sociedad se organizara, sí le podría alcanzar. Ahora, ¿se podrá organizar? Esa ya es otra historia. Ahí en qué creo que se están equivocando. En que hoy lo que viene, en mi opinión, en la opinión de algunos amigos, amigas con los que he compartido impresiones a lo largo del día para poder sentarme a platicar con ustedes, hoy lo que tendría que ocuparnos es la defensa del INE y del órgano electoral, la defensa del árbitro electoral, porque es el único valladar que hay a todo este escandaloso movimiento de recursos ilegal que vimos el fin de semana y que vimos en las semanas previas. Y a este reto abierto al Estado de Derecho, a la ley vigente, a decir, yo la violo, ¿y qué? ¿Y qué me van a hacer? ¿Quién me va a correr? Es un reto abierto a la legalidad. Y eso traducido a otras actividades es peligroso para todos, absolutamente para todos. No estamos hablando de que le van a robar la elección a un partido o a un candidato y nada más. No, a ver, si no son capaces en el gobierno de respetar esas normas que ellos mismos aprobaron, ¿por qué crees tú, ciudadano, que van a ser capaces de respetar tu propiedad privada? Exactamente. Así de sencillo, ¿eh? O tu derecho a la salud, o tu derecho a la educación, o un montón de cosas. ¿Por qué van a respetar tu seguridad jurídica? ¿Por qué van a respetar tus garantías de debido proceso en caso de que te detengan o que alguien te demande? Maneras de torcer la ley hay muchísimas y la mayoría, la enorme mayoría, afectan a los ciudadanos de a pie, no a los poderosos. Torcer la ley, normalizar la violación a la ley es un peligro para todos, para todos. A ver, yo creo, les digo, compartía con amigas, amigos, este es el momento de defender al INE, no de pensar en cómo construimos una candidatura, en quién sí, quién no. Claro que viene dentro de poco, pero hoy lo que esa sociedad tendría que madurar es la defensa de las instituciones electorales. Y yo no podría estar más de acuerdo con Edgar. Y yo me imagino que Armando está igual de acuerdo. A ver, se necesita más que solo expresarse en redes sociales, Sí. firmar una petición digital. El 84-85% del padrón electoral decidió no participar. Ese 84-85% pues debería expresar por qué no participó, ¿no? Porque también estamos asumiendo que no participaron porque no creen en la validez del ejercicio, porque el ejercicio estaba manoseado. Pero lo estamos asumiendo. Necesitamos que nos digan por qué no participaron. Pero sí insisto, creo que es el momento de destacar el buen trabajo de un órgano electoral que sí cuesta muy caro, yo estoy de acuerdo, cuesta muy, muy caro. Pero una, no tenemos otro. Dos, sale más caro regresar a la política tribal. Efectivamente, el acarreo siempre ha existido, y no solo en México, pero era una de las cosas que estaban socialmente condenadas ya. Ya no podía ser descarado y cínico, ya implicaba riesgos y multas, ya se inhibía de muchas maneras. Y vamos, no tiene mucho, esto tiene 18, 20 años, pero es una de las cosas que se avanzaron cuando se ciudadanizó la organización electoral. No desapareció de inmediato, no se resolvió mágicamente por una reforma, no. Se construyó una cultura de repudio social a esas prácticas. Y se denunciaba en medios, y los órganos electorales tomaban nota. No siempre fallaban como la sociedad quería que fallaran. Sí, Algunos estaba ahí. perdían, otros ganaban, pero había sanciones. A ver, el desvío de recursos se sancionaba.
El Pemex Gate es un caso. Los amigos de Fox son otro caso. Se Ujú. anularon elecciones de gobernador varias en México por rebase de topes de gastos de campaña, por usar recursos públicos. ¿Vale? La estafa maestra, ¿no? La estafa maestra. A ver, tenemos a una ex ministra de gabinete en la cárcel, todavía esperando a que le finquen cargos sólidos, y que además se dice perseguida política. Y todos los días hacen algo para demostrar que sí es una perseguida política, ¿eh? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque no la procesan. Porque no la procesan. Y está en la cárcel cuando el delito que se le imputa es un delito de omisión. No la acusan de haberse... A ver, ojo porque vamos. Digo, y lo comparto rapidísimo, porque además este es uno de los casos de estudio en el curso que yo doy en la Facultad de Derecho. A Rosario no se le acusa de haberse robado el dinero de la estafa maestra. Se le acusa de haber sido omisa, no haberle informado a su jefe, el presidente, y no haber, que estaban celebrando contratos con universidades y empresas fantasma, que los servicios no estaban prestando, y no haber detenido esa práctica. Ujú. Se le acusa de no haberla detenido y de no haberle avisado al presidente, de omisión. No se le acusa de haberse robado el dinero. Esto parece cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y bueno, la señora está en la cárcel. Ese tipo de delito no merecería pena de cárcel. La metieron a la cárcel para que no se fugara, nada más que su proceso no avanza. Y ya se fue la mitad del sexenio. Sí. De que están violando derechos humanos de la procesada, no hay duda, no hay duda. Pero vamos, volvemos a nuestro tema. Estas conductas no habían desaparecido, pero sí se habían inhibido. O sea, es de las cosas en las que existían avances. No solo es lamentable, es peligroso ver que regresamos a tiempos de política mucho más silvestre, tribal, primitiva. ¿Qué sigue? Ujú. ¿Robo de urnas? Sí, pues sí. Digo, ya hubo en elecciones de 2021 denuncias graves en Sinaloa y en otras entidades federativas de robo de urnas con violencia. Y vamos, pues hoy como la patria tiene en cada hijo un reportero porque tiene un teléfono celular con cámara, pues hay infinidad de videos circulando en internet y en las redes que nos demuestran que efectivamente se han dado conductas que no nos permiten más que pensar en una El regresión, regreso. una La peligrosa regresión. regresión en materia. Y no es que estuviéramos muy avanzados. Pero era una forma, era un pasito para adelante, pues. Sí existían avances. O sea, Exacto. el México de 2018 no tiene nada que ver con el México de, a El ver, 88. 1988. Oye, ya que estamos en este tema, me gustaría abordar un poco lo que comentaste hace rato, ¿no? Que Claudia Sheinbaum debería de estar muy preocupada, si no es que está muy preocupada, ¿no? Obviamente, pues aquí estamos hablando que entre lo que la oposición se recompone, se remaneja, empieza a pensar que es oposición y que tiene que hacer algo, pues adentro del partidazo están obviamente las aguas muy turbias, ¿no? Están pasando muchas cosas. Estamos viendo pues, la estrella ascendente del secretario de Gobernación, estamos viendo un Ebrard que ya está muy menguado, yo lo veo ya muy lejano, como que grita de repente en Twitter, hey, aquí estoy, pero pues nadie lo pela. Veo al de Zacatecas, ¿cómo se llama? David, al senador Monreal. A Monreal, Ricardo Monreal,
pues lo veo como que viendo qué está pasando, ¿no? Como que midiéndole el agua. ¿Tú cómo ves allá adentro? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es, de qué forma se van a empezar a canibalizar? ¿Qué es lo que va a ocurrir allá adentro? Pues mira, creo que podemos ver varias rupturas. Ajá. eh, y no hay que descartar que si la sociedad no se organiza, Edgar no lo adelantó hace una semana, si la sociedad no logra un acuerdo integral con los partidos políticos para lanzar una candidatura, que la sociedad sin los partidos legalmente no va a poder. O sea, Sí, claro. no hay manera de que una candidatura independiente crezca en México con posibilidades de éxito todavía. No. ¿Por qué? Porque la política electoral sí está secuestrada por los partidos, aunque los partidos no se representen más que ellos mismos. Y bueno, lo mismo ocurre en Estados Unidos. Eso no es muy diferente. Sí. Eso no es muy diferente. Creo que tendrá que cambiar, pero hoy no va a cambiar todavía, ¿no? Son las reglas que hay hoy. A ver, si esa sociedad no se organiza después de esto que se encontró, pues creo que el juego va a estar entre Morena y los partidos de oposición. Y como los partidos no tienen mucho, pues más bien el juego va a ser el de las rupturas en Morena. ¿Qué puede pasar? Una ruptura en Morena importante puede generar una candidatura opositora de unidad con alguien salido de Morena. Morena nos va a salvar de Morena. ¿Perdón? Morena nos va a salvar de Morena. Puede ser. Puede ser, mira, el PRI nunca perdió. Empezó a descomponerse por dentro, ¿no? Sí. El PRI perdió cuando decidió entregar el poder. Pero vamos, mira, yo tengo una diferencia. Sí veo una estrella ascendiente del secretario de Gobernación, pero a ver, el 30% de participación en su estado es el que más tiene. Uh-huh. Me sigue pareciendo poco. Ok, casi dobla la media nacional. Sí. Pero me sigue pareciendo poco para el tipo de ejercicio que era. Si Tabasco hubiera salido con un 60% de participación, yo creo que Adán Augusto sería naturalmente el hombre que tendría todos los reflectores encima, como lo hubiera sacado, pero vamos, con todo lo que se atrevieron a hacer, lograron una participación muy pobre. Sí, es la otra parte, ¿no? Con todo lo que se atrevieron a hacer. Entonces, y hay otra, mira, justamente porque parece lejano, creo que quien menos desgastado salió de todo esto es el secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo. O sea, Claudia salió mal. El secretario de Gobernación, pues aunque hizo mucho más que Claudia, no hizo lo suficiente. Si te pones a ver a los demás, bueno, Tlaxcala trae una participación alta, pero pues Tlaxcala, ¿cuántos son? Uh-huh. No, los estados que importan son Veracruz, el Estado de México, Jalisco, por supuesto, la Ciudad de México, ¿no? En términos de padrón, los históricos. Exacto. Donde se concentra la población. Ciudad de México, Veracruz. Ciudad de México, claro. Yo veo, mira, ¿qué pasó aquí? ¿Qué puede pasar en México? Sobre este asunto de ahora no me salgan con que la ley es la ley, que también es un tema, es una característica interesante, ¿no? De estos personajes mesiánicos. Una de las cosas que empezaron a pasar es echaron a andar toda una ingeniería jurídica, legal, y ahora vamos a ver la cibernética
para empezar a poner candados desde los congresos locales. Yo sé que la ley en México es distinta, que en México tiene un órgano federal, pero la ruta puede ser similar. O sea, si lo que se quiere es manejar los niveles a placer, ¿no? Los indicadores a placer, para decidir que yo soy el que ganó y además tomar el control de quien califica la elección, ¿no? Ese es un intento claramente del Partido Republicano. Hubo desde modificaciones en las designaciones territoriales, en qué territorio era ahora, con qué población, para facilitar los registros sobre, evidentemente, candidaturas republicanas. Hubo principios legales que modificaron, por ejemplo, la facilidad de emitir tu voto y mandarlo por correo. Se modificaron las direcciones para registrarte al voto, se modificaron las condiciones y los tiempos para registrarte al voto. O sea, hay una serie muy documentada de cosas que empezaron a hacer para generar estas condiciones y se usó la ley. Entonces, si lo que sigue, ¿no?, es esperarse a que estos representantes del Congreso sean a modo, si lo que sigue es volver a utilizar el Congreso para, así como ya lo hicieron, cambiar la ley, como se dijo por ahí, a caballo, pues no es difícil pensar que haya otra vez ese intento legal, entre comillas, o legaloide, si lo queremos ver así, para generar estas condiciones que me permitan decir que, bueno, pues que ahora lo vinculante ya no es 40, sino 10%, y que ahora estos consejeros que los va a escoger el pueblo van a ser los que van a sancionar, y lo que se nos ocurra, ¿no? Ahora vamos a ver si en algún lado leí, y no sé si fue una desinformación, no tuve la prudencia de verificarla, pero se mencionó que hasta se estaba pensando inclusive en echar mano de la tecnología para legitimar, ¿no?, el voto electrónico, lo que ustedes quieran. Yo lo que estoy viendo es que va a haber cualquier tipo de intentos desesperados, porque lo hemos comentado al principio, quien detenta el poder, la única inclinación que tiene, y esto es como la fuerza de gravedad, quiere conservar el poder. Y la única manera en que no lo conserve es que haya una institución fuerte que se lo impida. Entonces no veo yo ningún aliciente y no hay ninguna prueba clara que nos demuestre lo contrario. Entonces yo veo esa inercia, ¿no? Armando pone aquí un tema interesante en la ecuación, el impacto que este proceso tuvo al interior. Estoy seguro que las maderas de esa nave crujieron, y crujieron bien, ¿no? Se evidenciaron las fisuras. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Desde lo que se ve acá, Claudia Sheinbaum se ve como una sombra de lo que nunca fue, porque a mí me parece que la levantaron, le pusieron bombo y platillo, y yo no he visto que haya demostrado todavía nada, por lo menos desde acá se ve. Y entonces parece ser que estamos en ese escenario en donde quizás hoy, y esta es una mera especulación, para terminar con este lado de la ecuación, pues una de las preocupaciones más grandes de quien encabeza la articulación política de Morena es evitar justamente que se le descarrile internamente el tren, que haya movilizadores natos. Ricardo Monreal podrá hacer lo que digamos, pero él tuvo bajo su mando, bajo su control, el mapeo claro de todas las organizaciones de esa delegación cuando fue delegado, y sabe perfectamente bien cuánto cuesta, cómo se moviliza, qué hay que hacer para movilizar lo que se tenga que movilizar. Entonces, es decir, estos personajes que pudieran representar, quizás no la candidatura, pero sí un desajuste importante en esa fuerza o en ese motor electoral para llevar a cabo votos, en mi entender, hoy esa es una de las preocupaciones que tendría que tener este equipo cercano al presidente de la República Mexicana, para cerrar filas, porque hay que mandar esa señal. Tú señalas bien, o sea, no se pudo mandar la señal de una derrota moral. Y como no se pudo hacer, yo creo que hay que contener la ira del presidente para evitar, ¿no?, que en todo caso el dedo flamígero que señala las culpas evite los excesos, porque ahorita puede haber heridos que no estén tan contentos con lo que está pasando y estén pensando en que si las condiciones se dan, ¿no?, ¿por qué no? Es el momento de cambiar de barco. Se me hace muy temprano, pero yo no dudo que más de uno, si estamos hablando de políticos profesionales, ya lo estén pensando. Ahora, del otro lado,
estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con ustedes. Es el momento de defender al INE. Es el momento de pensar en, bueno, si esto ocurre, si mañana cambian las condiciones, si entra una iniciativa de ley a piso en el Congreso para modificar condiciones y entonces el cinismo ya se convierte en un cinismo con sello legal, ¿qué se va a hacer? Porque si todo se mueve hacia allá, ¿no? Yo sigo sin ver que la ciudadanía se decida a tomar la calle y no veo otra, ¿eh? Pero bueno, y es ahí donde esto se hace para mi gusto más complejo, porque yo creo que también, y lo voy a decir, hay un cálculo político por parte de los profesionales políticos de Morena. A mí me parece que también le tienen tomada la medida a la sociedad, que es cómoda, que hubo un triunfo, digamos, en términos de desmovilizar, de manifestar la no participación, porque fue fácil hacerlo. Porque hoy tuve el argumento Sí, es fácil no ir. que justifica el que preferí ir al cine y no ir a cumplir. Entonces, hoy tuve el argumento perfecto, entonces me manifiesto, pero ya no lo voy a tener. Entonces, la exigencia es, bueno, ¿y qué más? Y yo creo que ahí también hay un cálculo político, no sé cómo lo vean ustedes, es decir, este México bronco no va a despertar ahí, y la última variable, que es la que creo que nos debería de preocupar a todos, es que quien sí tiene la fuerza y los recursos económicos para hacer eso es el crimen organizado. Entonces, y quizás lo que más me preocupa es que entonces el crimen organizado sea ahora ese fiel de la balanza, que escuche el canto de las sirenas, inclusive de esta oposición, ¿no? Que le prometa cosas con tal de recuperar el terreno perdido, ¿no? Ujú. Porque no estamos hablando de un solo crimen organizado, hay varios cárteles, Ujú. no es uno solo, hay varias fuerzas regionales. Y Que entonces también sí. están buscando el poder. Claro, y si ellos se convierten en este fiel de la balanza, pues a mí no se me hace difícil imaginar, ¿no? A un PRI regional, a un PRI local, que ya los conoce, o a un PAN inclusive, ¿no? Que Con este también los gobierno conoce. Sí. que también los conoce, de Fox y de Calderón, que en teoría los persiguieron, acercándose a ellos para decirle, mira, ya viene la tuya, ¿no? Tú júntate conmigo, nada más que necesitamos este apoyo. Y esa parte se me hace muy delicada, porque entonces tenemos una democracia absolutamente secuestrada por esta forma de movilizar, por necesitar recursos para que los votos cuenten, para que los votos se movilicen. Y pues eso sí sería un escenario desastroso, ¿no? Pero tampoco me parece muy exagerado, no lo sé. Tampoco es descartable, ¿eh? Mm. En una situación como la que hoy vivimos, yo creo que hacia afuera todos son sonrisas en este momento, pero yo sí creo que hay un desazón presidencial que se va a manifestar de alguna manera. Eh, y, y esa manera puede ser un intento de reformar la ley electoral, de reformar el sistema completo. Mario Delgado lo anunciaba ayer en una de sus muchas declaraciones y decía, los organismos electorales, palabras más, palabras menos, no lo tengo de memoria. Los organismos electorales son cosa del pasado. Por eso vamos por la reforma. A ver, ¿de cuál pasado? Esa declaración que leí ayer en la noche me preocupó, me preocupa por lo que significa, ¿no? Hay quien dice, a ver, no tiene los votos, Morena no tiene los votos el presidente para reformar la estructura electoral. Porque la estructura electoral del INE está sentada en la Constitución. Para Sí. eso no le alcanza. Bueno, hoy ya se discutió en comisiones y se pasó a pleno para mañana. Creo que les urge irse de Semana Santa, son una cosa tremenda.
la reforma constitucional en materia eléctrica. Sí. No tienen los votos para sacarla. Requiere de mayorías calificadas por ser constitucional. No tiene los votos. Vamos a ver mañana cómo le va en el Pleno de San Lázaro. Y luego tiene que ir al Senado. No tiene los votos mientras la oposición se mantenga unida en el no. Hasta hoy está muy unida en el no. Creo que el presidente tiene que estar muy enojado y debe estar muy enojado. Y muy enojado con Claudia, muy enojado, creo que en Baja California, donde gobernaba este otro impresentable Bonilla, andan por el 12 o 13% de participación. Con Durazo, Sonora trae otro tanto. O sea, muchos estados morenistas, Michoacán, Zacatecas, traen muy poca participación. Este resultado, algo que sí hizo, no es su victoria, es de la sociedad. Y fue una victoria fácil porque se trató de no hacer, como dice él, pero envalentonó a los partidos políticos de oposición. Yo, al menos hoy, vamos a ver qué pasa mañana. Exactamente. Y muy, muy decididos a no darle los votos para la reforma electoral. Exacto. Esto que ocurrió la semana pasada en la Corte, en nuestra tremenda Corte, donde 4 ministros decidieron declarar contra la opinión de 7 que la ley de la industria eléctrica no es anticonstitucional, lo cual no la vuelve constitucional porque le deja al particular la potestad de ampararse. Y todo indica que los amparos se van a ganar como ya se ganaron muchos. Y entonces, pues es un absurdo jurídico lo que se resolvió. ¿Sí? Pero la Corte quedó muy mal. Se puso a hacer política. Creo que este resultado de pobre participación le viene mal al presidente en el momento de su reforma más importante. Yo les diría, la eléctrica es quizá la última reforma importante de este gobierno. No digo que no vaya a intentar otras. Sí, pero esa es la... Pero la importante, trascendente para el país y la que podía haber sacado negociando con el PRI, eléctrica. Sí. Yo veo a los partidos, incluido el PRI, envalentonados con este resultado del domingo, porque se dieron cuenta de una cosa. A ver, el 84%, el 83% de los mexicanos con credencial para votar decidió no participar en el ejercicio del presidente. Exacto. Pues creo que ahí estamos, ¿no? Que decía para terminar, algo que decía un amigo, un compañero de la escuela, de la Facultad de Derecho, en uno de estos chats, Pedro Aguirre, hay que darle el crédito además, decía, a ver, la señal está muy clara para los partidos y se le está mandando a la sociedad. Algo así como, organícense, construyan una plataforma común, preséntenos una candidatura, ábranse a la posibilidad de una candidatura ciudadana, vayan juntos y vamos con ustedes. Si no, asuman que la planadora de Morena, a ustedes solos, partidos, los va a aplastar. Sí. Pues, a ver, si los partidos entienden que es con la sociedad, vamos, hay un 84% de personas que no fueron a participar. Me queda claro que los partidos van a tratar de tripular a la sociedad, de engañar a la sociedad de nuevo, siempre lo han hecho. Si la sociedad entiende que este es el momento de defender al INE, no de tratar de construir ya rápido ahorita, a las 48 horas de que pasó la revocación, una candidatura ciudadana. O sea, hay momentos. Ahorita viene un embate al INE. Si entienden eso, las cosas se van a poner complejas. Complejas para el partido del presidente, complejas para el presidente, complejas para la oposición ya están, complejas para la sociedad ya estaban. Pero vamos, lo que vayan a votar en materia de reforma eléctrica
es importante porque pues, nos dejará ver el ánimo y la garra que traen los partidos. Claro. No le dan un solo voto, se acabó la reforma eléctrica. Pues estoy viendo ahorita en Twitter, están subiendo videos los priistas de que se van a ir a dormir a la Cámara, porque ya ves que hay conato de que mañana la van a bloquear, pues ya van con sus maletitas entrando a la Cámara para pasar la noche ahí. Sí, fíjate nada más, es que esta diputada Citlali. La senadora Citlali Hernández, amenazó con, fíjate nada más, qué política tribal, ¿no? ¿Qué política silvestre, cerril? A ver, ayúdenme, digan. Con bloquear con contingentes mañana en la Cámara para que la oposición no pudiera entrar. Son técnicas del siglo XIX, no sé, es algo rupestre. No. Pero vamos, Edgar lo dijo con toda claridad. Una de las consecuencias de la derrota y de lo que ya hicieron es que se van a atrever a todo. Cuidado, cuidado. Y insisto, yo con esto termino. Creo que el momento es defender a la institución electoral porque nos conviene y porque hizo bien su trabajo. ¿Que puede ser más barato? Sí, pero hay que revisar el diseño para hacerlo más barato. Yo sí creo que México debería transitar con un INE ciudadano hacia la votación electrónica. Yo sí creo, estoy convencido de que eso ya deberíamos haberlo hecho hace tiempo. Sí. La votación por internet. ¿Quieres más participación? Digo, por favor, si haces transferencias de 100,000 pesos, bueno, Edgar hace de $100,000 por internet, que no puedas confiar, que no puedas construir un sistema de conteo de votos, ya existe. Sí, claro. Yo sí creo que tenemos que hacer elecciones más baratas, pero creo que es el momento de reforzar la desconfianza y abonar por la transparencia y la legalidad en materia electoral y en todas las demás materias. Bueno. Entonces, vamos. Creo que lo que ocurrió ayer domingo dio para mucho, da para más. Claro. Hasta aquí me quedo. Podríamos seguir discutiendo. Dijimos que íbamos de las elecciones locales, si quieren, la semana próxima. Hay que hablar Valdría de eso. la pena, porque lo que tú bien dices es que es un magnífico termómetro este tema de la reforma, eléctrica, iba a decir electoral. Entonces creo yo que podríamos ver eso bajo la luz de qué ha ocurrido luego de una semana de la famosa de revocación, ¿no? Exactamente. Y esperemos más de estas muestras, ¿no? de política moderna. Porque sí, lo dijiste bien, se van a atrever a todo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Muy bien. Pues Alejandro, de nuevo, muchas gracias. Seguimos con este compromiso de darle lectura a esto que está construyendo nuestra cultura política, y en términos de cultura política, pues no es buena noticia que estemos dando pasos hacia atrás en todos los sentidos. Sí, no es buena noticia. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Alejandro, rápidamente tu Twitter. Sabemos que por ahí. En Vila Fisher. @enVilaFisher. Síganlo porque es muy interesante todo lo que publica Alejandro. Ahora está pues, con Ferrari, ¿verdad? Estabas presumiendo el otro día que ganaron. Por supuesto, Ferrari. y también mucha música se ve en Twitter. Bueno, ¿qué te puedo decir? La misma que ustedes escuchan, la misma. Exactamente. Pues ahí estamos. Nosotros somos Conexionistas. Recuerden, nosotros también estamos en Twitter. Somos Conexionistas MX, igual que en Facebook. En YouTube, Conexionistas México, y en Spotify, Conexionistas, así nada más. La música que escuchamos es música de Alejandro Saborit. Su canal es Alejandro Saborit en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, diseño gráfico. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.